No fue casualidad. Nunca lo fue. Cada número escrito en las páginas de la Biblia lleva el peso de una intención divina. No son simples cantidades. Son huellas de Dios en el tiempo, símbolos que arden con significado espiritual, marcando momentos cruciales de la historia sagrada. Desde los 6 días de la creación hasta los 1000 años del reino prometido, los números son más que cifras, son lenguajes ocultos entre líneas, llaves que abren puertas a lo eterno. ¿Alguna vez te detuviste a pensar por qué fueron 40 días en el desierto y número 39? ¿Por qué fueron 12 las tribus de Israel, 3 los visitantes celestiales a Abraham, 7 los sellos del Apocalipsis? Nada está escrito en vano. Cada número lleva un eco del cielo. El 3 habla de plenitud divina, Padre, Hijo y Espíritu. El 7, de perfección espiritual. El 12, de gobierno celestial. El 40, de prueba y transformación. Y hay más, muchos más. Cada uno es un velo que se levanta lentamente, revelando el rostro de un Dios que no improvisa. Los antiguos lo sabían. Los profetas lo intuían. Jesús mismo jugó con estos códigos mientras sanaba, enseñaba, moría y resucitaba. No porque creyera en la numerología, sino porque cada número era parte de un plan perfecto. Una melodía escrita en la eternidad y revelada en fragmentos para aquellos que se atreven a escuchar. Este viaje no será lógico. Será sagrado. Una travesía entre cifras que iluminan, que confrontan, que susurran al alma del hombre que busca respuestas. Porque los números en la Biblia no son decoración. Son diseño. Y el que los ignora, camina a ciegas entre líneas que brillan con significado. Pero el que los contempla, empieza a ver. ¿Lo sientes? No son solo datos. No son solo símbolos. Es como si cada número que has escuchado hasta ahora hubiera despertado algo en tu interior. Una memoria olvidada, un llamado profundo, un eco de eternidad. Tal vez no entiendas todo aún. Tal vez te preguntas por qué ciertas cifras te estremecen o por qué cada patrón resuena como si fuera escrito para ti. No estás solo. Miles buscan también ese lenguaje escondido, esa verdad que no se grita, sino que se revela al alma en silencio. Si alguna palabra, alguna cifra, alguna escena ha encendido en ti una chispa, detente. Respira. Reflexiona. Y si este viaje ha comenzado a mover algo dentro de ti, te invito a seguir caminando con nosotros. Comparte este mensaje con alguien que necesite ver más allá de lo evidente. Comenta lo que has sentido, lo que te ha tocado, lo que aún te inquieta. Y suscríbete, no por rutina, sino como acto de fe, porque tal vez lo que está por venir no sea solo información, sino transformación. Porque en el lenguaje sagrado de Dios, hasta los números hablan. Y quizás están hablándote a ti. El número 666, el número maldito. A lo largo de los siglos, ha habido un número que el alma humana ha temido pronunciar. Un número que no se calcula, se presiente. 666. El número de la bestia. El número del hombre. El eco numérico del abismo. En el libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, en medio de visiones celestiales y cataclismos proféticos, aparece esta cifra maldita como un sello de condenación. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de hombre. Su número es 666. Apocalipsis 13:18. Pero, ¿por qué ese número? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no 1000 o 1001? ¿Qué hay detrás del 666 que lo convierte en un símbolo tan oscuro y definitivo? El 6 en las Escrituras representa lo incompleto, lo humano, lo que queda a un paso de la plenitud divina que simboliza el 7. El 6 habla de esfuerzo, pero no de descanso. De lucha, pero no de victoria. De construcción, pero sin coronación. Es el número del hombre sin Dios. Y cuando se repite 3 veces, se convierte en una declaración, la exaltación del yo por encima del Creador. El intento del hombre de ocupar el trono que no le pertenece. El 666 no es solo un número.
Es una actitud. Una rebelión antigua que comenzó en el Edén y que alcanzará su clímax en los días oscuros del final. Es la marca de quienes han elegido la autonomía por encima de la sumisión, la soberbia por encima de la humildad, el mundo por encima del reino. Muchos han intentado identificar a la bestia. Reyes, imperios, sistemas. Pero tal vez la verdadera bestia no esté solo afuera. Tal vez esté en cada corazón que se niega a ser transformado. En cada mente que se endurece al susurro del Espíritu. En cada generación que repite los errores de la anterior sin escuchar las señales. Porque el 666 no solo se lee, se vive. Y cada día, hombres y mujeres lo eligen sin siquiera saberlo. ¿Y tú? ¿Llevas la marca? ¿O aún puedes ver el cielo? El número 777, el número de Dios. Si el 666 es el eco de la rebelión, el 777 es el susurro de la perfección. No se impone con violencia, no necesita gritar. El 777 simplemente es, y en su silencio hay plenitud. El número de Dios. El sello de lo completo. El reflejo de lo divino en su máxima expresión. En las Escrituras, el 7 aparece como una constante sagrada. 7 días de creación. 7 lámparas en el candelabro del tabernáculo. 7 trompetas en el juicio. 7 espíritus ante el trono. 7 veces se rodearon los muros de Jericó antes de su caída. 7 iglesias en el Apocalipsis, 7 estrellas, 7 sellos. El 7 no es casualidad. Es la firma del Creador en la estructura misma del tiempo, en el ritmo del alma, en la danza invisible entre el cielo y la tierra. Pero cuando el 7 se repite 3 veces, como el eco de la santidad pronunciada por los serafines, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. El número se eleva a lo eterno. 777 es plenitud absoluta. La perfección de la perfección. La divinidad en su máxima gloria. El 777 no aparece literalmente en las Escrituras como cifra aislada y sin embargo está en todas partes, entretejido en la armonía secreta de los textos. Como un susurro que solo los sensibles al espíritu pueden percibir. Es el reflejo opuesto del 666. Donde uno exalta al hombre, el otro glorifica a Dios. Donde uno anuncia caos, el otro respira orden celestial. Donde uno marca destrucción, el otro es promesa de restauración. El 777 es más que número. Es esperanza. Es ese momento en que todo encaja, en que todo tiene sentido. Es el día séptimo, el día del descanso sagrado. El día donde el Creador cesó su obra y vio que era bueno, completo, perfecto. ¿Y si en ti también hay un 777 esperando nacer? ¿Y si tu vida, tan marcada por la prisa, la ruptura y el ruido, anhela el descanso del séptimo día? ¿Y si el número de Dios no es solo para el cielo, sino para restaurar lo que aún late dentro de ti? Detrás del velo del caos hay una armonía esperando ser descubierta. El número 153, el código oculto del Evangelio. No todos los números en la Escritura gritan desde las alturas del Sinaí. Algunos se esconden en las orillas del lago, esperando al que sabe mirar. 153. Un número extraño, silencioso, casi desapercibido. Y, sin embargo, grabado con precisión quirúrgica en el Evangelio de Juan, como un destello de lo eterno en medio de una escena cotidiana. Después de la resurrección, los discípulos estaban confundidos, temerosos, como si todo lo vivido hubiera sido un sueño interrumpido. Pedro, el impulsivo, propuso volver a lo conocido, pescar. Y en aquella madrugada sombría, el mar les negó todo fruto. Hasta que una voz, desde la orilla, les gritó: «Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis». Juan 21:6. Lo hicieron, y las redes se llenaron. Y cuando contaron los peces, no eran muchos, ni pocos. Eran 153. Ni uno más, ni uno menos.
Pero ¿por qué esa precisión? ¿Por qué Juan, el más místico de los evangelistas, se detendría a contar un detalle tan aparentemente trivial? Los padres de la Iglesia vieron en este número una profecía encubierta. San Jerónimo escribió que, en su tiempo, los sabios griegos creían que había 153 especies de peces en el mundo conocido. Entonces, aquel número no era casual. Era un símbolo universal. Una red que no se rompe. Un mar que entrega su plenitud. Y un Cristo resucitado que espera en la orilla. 153, como un eco numérico del Evangelio que será predicado a todas las naciones, a toda tribu, lengua, pueblo y especie. 153, como la totalidad del alma humana, recogida sin perder a ninguno. No es solo una pesca milagrosa. Es una profecía. Un acto profético de inclusión divina. Un retrato numérico de la misión redentora. ¿Y si cada uno de esos peces representa un alma? ¿Cuántas redes hemos dejado sin lanzar? ¿Cuántas orillas esperan aún vernos volver, no con miedo, sino con fe? El 153 no es solo un número. Es un llamado. Una invitación al alma que ha dejado de pescar. A volver al mar con las redes del reino. Porque tal vez, la próxima red lleve tu nombre. El número 144.000, los elegidos del fin del mundo. Cuando el juicio se acerca y las trompetas comienzan a sonar, no todos tiemblan. Algunos están marcados, sellados, protegidos por un número que resuena como un himno en medio del caos. 144.000. El Apocalipsis los menciona con precisión escalofriante. Y oí el número de los sellados, 144.000, de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 7:4. ¿Quiénes son estos seres? ¿Simples símbolos? ¿Una élite espiritual? ¿O un misterio aún por desvelar? Los 144.000 no aparecen por azar. Son 12.000 de cada tribu, una multiplicación perfecta de 12x 12x 1.000. Gobierno. Perfección. Plenitud multiplicada. Una cifra que habla no solo de identidad, sino de propósito. Representan la totalidad del pueblo de Dios, pero no solo del Israel carnal, sino de una nación espiritual, sellada no por sangre humana, sino por fidelidad y redención. Están en pie mientras el mundo se derrumba. No porque sean superiores, sino porque están sellados con un nombre que el mundo ya no pronuncia. El nombre del Cordero. No se contaminaron. No se doblegaron. No se vendieron. Sus vestiduras no son blancas por ausencia de error, sino por la sangre del sacrificio que eligieron abrazar. Marchan como un ejército, pero no blanden armas, sino himnos. No buscan gloria, sino permanecen fieles. Mientras otros corren por temor, ellos caminan por convicción. ¿Son 144.000 exactos? ¿O es una imagen del pueblo fiel en toda generación, disperso entre naciones, lenguas y épocas? La respuesta quizá no está en contarlos, sino en discernir lo que representan. La fidelidad en medio de la apostasía. La santidad en medio del caos. La resistencia silenciosa del alma que se niega a arrodillarse ante el sistema de este mundo. Y entonces la pregunta deja de ser ¿quiénes son ellos? Y comienza a doler en lo profundo como un susurro ardiente. ¿Estoy yo entre ellos? Porque el juicio se avecina. La marca está siendo puesta. Y el Cordero ya ha comenzado a reunir a los suyos. El número 70 por 7, el perdón infinito de Jesús. No era una pregunta inocente. Pedro, con el corazón lleno de dudas y heridas, se acercó al Maestro con la inquietud que todos, alguna vez, hemos llevado por dentro. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mateo 18:21. El 7, el número de la perfección. Pedro creía estar yendo más allá. Pero Jesús miró más profundo. Más alto. Más eterno.
No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18:22. 70 por 7. 490 veces. ¿Una exageración? No. Una clave. Jesús no respondió con una fórmula matemática. Respondió con una puerta espiritual. Una invitación a romper el límite del perdón humano y entrar en la lógica divina, donde la cuenta no se lleva, donde las heridas no se acumulan, donde la justicia se transforma en misericordia. 70 por 7 no es un número para calcular. Es un número para recordar que el perdón, en el reino, no tiene fin. Es la medida del cielo, ofrecida al barro de nuestras emociones rotas. En ese instante, Jesús quebró la economía del rencor. Derrumbó los muros del ya basta, del hasta aquí llego, del no se lo merece. Y reveló que el verdadero perdón no depende del otro. Depende del corazón que ha sido tocado por la gracia. Pero hay más. El 490 no es nuevo en la historia bíblica. El profeta Daniel habló de 70 semanas de años, 490 años, que marcarían la redención del pueblo, Daniel 9. Un ciclo completo de paciencia divina, de espera, de restauración. Así, Jesús conectó el perdón con la historia misma de la salvación. Perdonar no es solo un acto moral. Es una participación en el misterio del reino. Es encarnar la paciencia del cielo. Es romper la cadena de la venganza y sembrar la eternidad en el ahora. Pero, ¿quién puede perdonar así? ¿Quién puede liberar 490 veces sin envenenarse por dentro? Solo el que ha sido perdonado primero. Solo el que ha oído al Maestro no como Maestro, sino como Redentor. Y quizás esa es la pregunta que queda flotando como una semilla en el viento. ¿A quién aún no has perdonado? ¿70 veces 7? El número 42, el tiempo del anticristo. No todo número en la Biblia revela esperanza. Algunos son relojes oscuros que marcan el inicio del sufrimiento. Y entre ellos, uno resuena con inquietante precisión, 42. Le fue dado poder para actuar durante 42 meses. Apocalipsis 13:5. 42 meses. 3 años y medio. El tiempo que se le concede a la bestia, al impostor, al anticristo. No es un tiempo eterno, pero es suficiente para estremecer los cimientos del mundo. En el relato apocalíptico, 42 representa el tiempo del engaño exaltado, la etapa final donde el mal, por un instante, parece triunfar. El dragón entrega su poder a la bestia, y ésta, durante esos 3 años y medio, habla blasfemias, persigue a los santos y hace temblar las estructuras de la fe. Pero este número no aparece aquí por primera vez. Ya lo había anticipado la historia. El profeta Elías cerró el cielo durante 3 años y medio, como juicio a un pueblo que había olvidado a Dios. En el libro de Daniel, este mismo periodo es llamado un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, señalando un ciclo incompleto, una tribulación acotada. 42 no es plenitud. Es interrupción. Es ruptura del equilibrio. Es el eco del caos permitido, pero no eterno. El anticristo no llega sin permiso. El mal no actúa sin límite. Dios mismo acota el tiempo. Porque incluso en la oscuridad, Él sigue gobernando. La verdadera pregunta no es cuándo llegará ese tiempo, sino si estaremos preparados cuando llegue. ¿Reconoceremos el rostro del engaño disfrazado de luz? ¿Podremos permanecer fieles durante esos 42 meses de presión, manipulación y seducción? No todo lo que brilla es verdad. No toda paz es verdadera paz. Y no todo poder es divino. Los que no estén sellados serán marcados. ¿Y tú? Cuando el reloj de los 42 meses comience a correr, ¿de qué lado estarás? ¿El número 12.000 por tribu, el ejército de Dios? En medio del rugido de trompetas y la apertura de los sellos, Juan, el vidente de Patmos, escucha una cifra que corta el caos como una espada encendida. 12.000 sellados de cada tribu de los hijos de Israel. Apocalipsis 7:4. 12.000.
por tribu, por linaje, por diseño. No es una tropa improvisada. Es un ejército divino, alineado con el cielo, sellado en la frente con el nombre del Cordero. 144.000 en total, pero divididos con exactitud quirúrgica. 12 tribus. 12.000 por cada una. ¿Qué representa este número dentro del corazón del Apocalipsis? ¿Son estos guerreros literales marchando con fuego en los ojos? ¿O son símbolos vivos de un pueblo que ha sido apartado para resistir, cantar, permanecer? El número 12 siempre ha señalado autoridad, gobierno, estructura celestial. 12 patriarcas. 12 tribus. 12 apóstoles. El reino de Dios se construye con 12 como fundamento, como si en ese número se escondiera la arquitectura secreta del cielo. Pero aquí, ese 12 se multiplica. Se eleva. 12.000 por cada tribu. Una cifra redonda, contundente, imposible de ignorar. No están armados con espadas de hierro, sino con fidelidad. No pelean en batallas terrenales, sino en guerras invisibles. No siguen órdenes humanas, sino la voz del pastor que los llama por su nombre. ¿Quiénes son? Los que no se han contaminado. Los que no han doblado rodilla ante los ídolos del sistema. Los que han permanecido puros en un mundo podrido de corrupción y mentira. Los que han elegido al Cordero, aun cuando seguirlo implique cargar una cruz. Pero hay un misterio aún más profundo. 12.000 por tribu. ¿Y si cada uno representa no solo un individuo, sino una generación espiritual? Una hueste que se levanta en cada tiempo, en cada rincón del mundo, con el fuego de la verdad en el pecho y la luz de la eternidad en los ojos. Tal vez no sea un número cerrado, sino una llamada abierta. Y entonces, la pregunta arde como un sello en el corazón. ¿Estás contado entre ellos? ¿O aún no has oído el llamado? El número 2, el misterio de los últimos profetas. En medio de la gran tribulación, cuando la verdad parece silenciada y el mal reina sin pudor, surgen dos figuras inesperadas. Dos testigos. Dos antorchas. Dos voces que no se apagan. El Apocalipsis los menciona con solemnidad profética. Y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Apocalipsis 11:3. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué solo dos? El número 2 siempre ha simbolizado testimonio válido, según la ley, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Deuteronomio 19:15. Pero estos no son testigos comunes. Están vestidos de cilicio, señal de duelo, de intercesión, de guerra espiritual. Y profetizan por 1.260 días, el mismo periodo de los 42 meses del dominio de la bestia. Mientras el mal ruge, ellos hablan. Mientras el mundo calla la verdad, ellos la proclaman. Mientras todos huyen, ellos permanecen. Sus bocas son fuego. Sus palabras, martillos. Tienen autoridad para cerrar el cielo, convertir las aguas en sangre, golpear la tierra con plagas. Parece una escena antigua, como si Elías y Moisés hubieran regresado. Y quizás no sea tan simbólico. Algunos creen que estos testigos son literales, dos profetas finales enviados para confrontar al mundo. Otros piensan que representan la ley y los profetas, el testimonio fiel de las escrituras vivas. Hay quienes ven en ellos la iglesia fiel y el pueblo de Israel renovado, unidos en un mismo propósito antes del fin. Pero lo que es innegable es que estos dos no son populares. El mundo los odia. Los persigue. Y finalmente, los mata. Sus cuerpos yacen en la plaza ante la mirada indiferente de una humanidad que celebra su silencio. Los que habrían salvado son tratados como enemigos. Los que hablaban por amor son eliminados por incomodidad. Durante 3 días y medio, todo parece perdido. Pero entonces, el aliento de Dios vuelve a entrar en ellos. Y mientras el mundo observa con ojos incrédulos, los dos testigos
Se levantan. El número 1.000 años, el milenio de Cristo. Después del estruendo, el juicio, las trompetas y el rugido del dragón. Llega un silencio sagrado. Un descanso largamente prometido. Un nuevo amanecer que no pertenece a este mundo caído. 1000 años. El reino de Cristo sobre la tierra. Y vi a un ángel descender del cielo, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Apocalipsis 20, 1, 2. 1.000 años. No son simbólicos. Son un tiempo real. Una pausa divina en la historia del dolor. Un periodo donde el mal es encadenado y la justicia, por fin, se sienta en el trono. Durante este milenio, los mártires reinan con Cristo. Aquellos que no adoraron a la bestia. Aquellos que no se doblegaron ni vendieron su alma. Resucitan. Y gobiernan. El mundo, por un momento eterno, será restaurado. No es aún el cielo. Pero ya no es el infierno. Es el preludio de la eternidad. El suspiro de Dios sobre la creación herida. Pero el número 1000, en la Escritura, tiene un eco más profundo. Para el Señor, 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. 2 Pedro 3:8. No se trata solo de duración, sino de propósito. 1000 años de reinado, para cumplir lo que el mundo negó. Para mostrar cómo sería todo si Cristo gobernara sin oposición. Para revelar que, aun sin la presencia activa de Satanás, el corazón humano, si no es transformado, sigue siendo un campo de batalla. Porque al final de esos 1000 años, el enemigo será soltado. Por un breve instante. Un susurro de rebelión. Una última prueba. Y la pregunta se repite, tan antigua como el Edén. ¿A quién servirás cuando todo parezca estar en paz? 1000 años. Para que nadie diga, no tuve oportunidad. 1000 años. Para que el reino sea predicado no solo con palabras, sino con poder. 1000 años. Como antesala del juicio final. Y del nuevo cielo y la nueva tierra. Pero aún no hemos llegado allí. Porque el reloj del reino sigue contando. Y al final de los 1000 años, el fuego descenderá del cielo. El número 13, el número que Dios no usa. Entre los números que resplandecen en la palabra, el 3 que habla de la Trinidad, el 7 de la perfección, el 12 del gobierno celestial. Hay uno que no parece tener lugar. Uno que no brilla, ni se repite con propósito. Uno que, en el silencio de las Escrituras, parece haber sido evitado. El 13. 13. Un número que no aparece jamás como señal sagrada. No se le asigna a tribu, ni a ciclo, ni a promesa. No marca pactos, ni sellos, ni visiones proféticas. En la numerología bíblica, todo número tiene eco, menos este. Y cuando aparece, lo hace como sombra, no como luz. Caín tuvo su descendiente número 13, y fue rebelde. En listas genealógicas, el 13 marca desvíos, rupturas, corrupción. En la cultura hebrea, se evitaba. En la tradición apostólica, no hubo un 13º apóstol. Porque cuando Judas cayó, no se eligió uno más para completar 13. Se restauró el 12. Dios no usa el 13. Porque el 13 no construye. El 13 divide. En la simbología espiritual, el 13 es el eco de la rebelión sutil. La del que se sale del orden. La del que quiere estar, pero no bajo autoridad. Es el número de la independencia disfrazada de libertad. De la autonomía sin rendición. Del yo creo en Dios, pero a mi manera. Por eso es inquietante. Porque no se impone como el 666. Pero se desliza, como levadura silenciosa, en corazones que no quieren ser parte del reino, sino fundar el propio. El 13 es la anticifra del diseño divino. Un susurro de caos en medio del orden. Un paso fuera del círculo perfecto. Y sin embargo,
Dios no lo maldice. Solo lo ignora. Lo deja fuera de su arquitectura numérica, como si dijera: aquí no cabe. Pero esa omisión es un mensaje. Porque si Dios no usa el 13, quizá es porque espera que tú tampoco lo uses. Que no vivas con una fe fragmentada, separada, desconectada de su propósito. El 13 no tiene lugar en la Nueva Jerusalén. Y ahora, mientras los números se alinean para cerrar este viaje, una última pregunta arde como llama en la conciencia. ¿Estás dentro del diseño de Dios? ¿O fuera del número que Él eligió? Todo comenzó como un simple recorrido entre cifras. Una secuencia de números dispersos en las páginas sagradas, aparentemente sin más propósito que el orden o la narrativa. Pero al mirarlos con ojos del alma, comprendimos lo impensado. Los números también hablan el idioma de Dios. Desde el 666, cifra del hombre que se exalta a sí mismo y se aleja del Creador, hasta el 777, la plenitud divina en su estado más puro. Cada número ha sido una puerta, un espejo, un susurro del cielo. Vimos en 153 una red llena, símbolo del Evangelio lanzado al mundo entero. En 70x7, el perdón que no lleva cuenta, sino que fluye como el río de la gracia. En los 42 meses, el límite del mal, en los 1.000 años, el reinado de justicia, en los 144.000 y los 12.000 por tribu, el diseño perfecto de un pueblo redimido. Incluso el 13, por su ausencia, nos habló de la diferencia entre estar dentro o fuera del plan de Dios. Cada capítulo nos fue desnudando el alma. Cada cifra, un reflejo. Cada silencio numérico, una advertencia sutil. Y así descubrimos que no eran números. Eran mensajes cifrados en la eternidad. Huella de un creador que no deja detalles al azar. Porque en su reino, nada es casual y todo tiene sentido. La escritura no es solo una historia. Es un código vivo. Cada número que Dios usó fue una palabra sin voz. Una forma sagrada de enseñarnos que Él es Dios de orden, de tiempo perfecto y de diseño eterno. Y ahora que el viaje ha terminado, la pregunta no es, ¿qué número me impactó más? La verdadera pregunta es, ¿estoy yo dentro del diseño numérico del cielo? ¿O me he conformado con vivir entre los números que Dios no usa? Porque hay un número que aún no se ha revelado. El que lleva tu nombre, escrito en el libro de la vida. Y ese, amado lector, es el más importante de todos. Has llegado hasta el final. Pero lo que has visto no es un cierre. Es una semilla. Cada número que escuchaste, cada símbolo que descubriste, cada misterio que fue revelado, ha tocado algo dentro de ti. Tal vez no lo puedas nombrar con palabras, pero lo sientes. Una inquietud. Una chispa. Un susurro divino que te dice: sigue buscando. Porque esto no fue solo una serie. Fue un llamado. Un mapa hacia lo invisible, donde Dios habla no solo en promesas y parábolas, sino también en patrones, cifras y ciclos eternos. Y si algo en ti despertó, si alguna verdad se encendió como una lámpara en la oscuridad, no lo guardes solo para ti. Comparte este mensaje. Hazlo llegar a otros buscadores, a otros corazones que caminan en silencio, sedientos de algo que no saben nombrar. Comenta lo que te movió, lo que te reveló, lo que aún te deja pensando. Tu voz puede ser la clave que abra otra alma. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. No por compromiso, sino porque este viaje recién comienza. Aquí no solo hablamos de números. Hablamos de destinos. De señales que Dios dejó escritas no solo en un libro, sino en la historia del alma humana. Y tú formas parte de esa historia. Gracias por caminar con nosotros. Nos vemos en el próximo misterio.